Bienvenidos, hoy vuelve Fórmula Laboratorio de Laboratorio de la Contratación, un programa por la transparencia, por la buena praxis jurídica y de gestión, hecho para los mejores, hecho para vosotros y que esperamos disfrutéis tanto como nosotros. ¡Comenzamos! Y sí, comenzamos con esta canción mítica y emblemática como es Celebration, una canción lanzada en 1980 por el grupo estadounidense Kool and the Gang y pertenece a su 12º álbum de estudio, Celebrate. Y si este programa sale así de bien, con el nivel de colaboradores y actividades como son las que vais viendo, es por la fantástica ayuda de marcas comprometidas con la transparencia y el buen hacer como Agenor Mantenimientos, la empresa navarra de mantenimiento electromédico que acompaña a nuestros hospitales desde hace ya 25 años, demostrando su buen hacer técnico y fair play en las licitaciones. Nacer. Alumbrar la idea. Con la ilusión del primer día, nacimos para dar servicio a las empresas y profesionales de la medicina. Guiados por ellos, nuestros clientes, contagiados por su profesionalidad y su saber hacer, hemos aprendido en calidad y excelencia. Crecer. Dar más pasos. Con un ritmo constante como el de un corazón en plena forma, hemos crecido. Nos hemos expandido en servicios y presencia por toda España, adelantándonos a las necesidades outsourcing de las empresas de salud. Madurar. Aplicar lo aprendido. Hemos conseguido incorporar en sus equipos y hospitales un mantenimiento evolutivo que garantice el cuidado de sus equipos electromédicos del mismo modo que ellos cuidan de sus pacientes. Hoy seguimos liderando el sector con la calidad fruto de la innovación y una constante inversión en tecnología, pero sobre todo en personas, con un amplio equipo en continua formación y desarrollo. Gracias a la confianza de nuestros clientes, cumplimos 25 años con la misma ilusión. Y vamos a por más. ¿Nos acompañas? Comenzamos con un breve repaso de los titulares más destacados de la actualidad que nos ha ido dejando esta semana. Ante el Tribunal Constitucional. Pablo Casado anuncia que el Partido Popular recurrirá la ley de vivienda ante el Tribunal Constitucional. Bueno, lo que hay es principios y nosotros estamos a favor de la libertad de cada persona de hacer lo que le dé la gana con lo que es suyo, sin que venga el gobierno a decirte qué tienes que hacer con tu piso, que te has ganado toda tu vida trabajando y por tanto no se va a aplicar. Ni en esta parte de decir a cuánto tienes que sacar tu piso en alquiler, ni en la parte de que si lo tienes vacío te pueden subir el IBI un 150%. Es que es una cosa insólita. ¿Y qué vamos a hacer? Llevarlo al Constitucional. Puigdemont, puesto en libertad por la justicia italiana. Sin ningún tipo de medida cautelar, se ha decidido suspender el procedimiento de extradición que se estaba tramitando en Italia contra Puigdemont hasta que en Europa se decida sobre las cuestiones que respecto a este se están tramitando en la actualidad, lo cual ha sido interpretado como una victoria por los líderes independentistas. Se ha suspendido el proceso contra el presidente Puigdemont. Ahora puede viajar como le plazca. Es un hombre libre para toda Europa, excepto en España. Darias anuncia su voluntad de acuerdo con las comunidades autónomas en materia de atención primaria.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha mostrado su esperanza de poder llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas competentes en materia sanitaria para poder acometer la actualización del marco estratégico para la atención primaria y comunitaria del año 2019 y, con ello, llevar a cabo, entre otros objetivos, la mejora de la atención asistencial que se lleva a cabo en esta. Y tomando como referencia el marco estratégico y los planes de las comunidades autónomas, hemos iniciado la elaboración de un plan de acción que será aprobado antes de finalizar el año 21. Un plan de acción que acelere y haga efectivo ese marco estratégico, alcanzando así los hitos esenciales del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Está con nosotros Francisco Luis Sánchez Prieto, subdirector general de Arquitectura de Sistemas y Sistemas de Información en el Servicio Madrileño de Salud, al que enseguida pasaremos a recibir. Bienvenidos todos a una nueva experiencia laboratorio en el día de hoy. Una experiencia que, como todo cuanto ocurre en el laboratorio de la contratación, seguro que te aportará el conocimiento y la innovación que precisas, pertenezcas a una entidad del sector público o privado y siempre acompañado de los mejores profesionales. Pues bien, con el mismo ADN de todas y cada una de las experiencias laboratorio, nace Amacontratación Pública, o en confianza, Amacon. La nueva plataforma e-commerce de laboratorio de la contratación, donde todos los agentes de la contratación pública pueden encontrar todos los servicios que en el mundo de las licitaciones les resultan de interés, y todo ello pudiendo diseñar todos, absolutamente todos los productos a medida y en muy pocos clics. Y es que Amacon ofrece soporte al sector público en la redacción de pliegos de elevada complejidad, ayuda y asesoramiento integral, externalización en la preparación de ofertas, recursos especiales y contenciosos administrativos de especial interés, lanzaderas de nuevos proyectos y soluciones integrales, compliance, seguimiento de contratos y de posibles incidencias, incluso por motivos del COVID, formación y muchos más servicios. Interesante, con total transparencia y garantizando la compatibilidad entre profesionales y proyectos y, en definitiva, la legalidad. Y es que si piensas en contratación pública, transparencia y garantías, piensa en Amacontratación Pública. O si lo prefieres, puedes llamarnos en confianza Amacon, que es una idea de Laboratorio de la Contratación. Pues ya estamos de vuelta. Muchas gracias por haber esperado. Nos encontramos con nuestro invitado, Francisco Luis Sánchez Prieto, subdirector general de Arquitectura de Sistemas y Sistemas de Información en el Servicio Madrileño de Salud. Bienvenido. Pues muchas gracias por haberme atendido y darme la oportunidad de exponer mis puntos de vista sobre estas cuestiones de contratación. Sí que me gustaría, si me lo permite, comenzar preguntándole, sobre todo por cómo ha comenzado el gran cambio que yo entiendo que es el impacto del COVID en la organización sanitaria. Oiga, ¿ha generado nuevas pautas de funcionamiento en las organizaciones? Hay un antes y un después del COVID. El COVID, que fue una enfermedad que no conocíamos y no tenía tratamiento y nos pilló a todo el mundo pues mal, evidentemente. España, que estaba en el número 15 del ranking que realiza The Economist y la Johns Hopkins University, el índice de seguridad global en sanidad, pues estaba en el número 15 junto con Alemania. O sea que era una posición razonablemente buena y hay que ver lo que ha pasado con el COVID después, ¿no? Entonces, esto ha supuesto un antes y un después y sobre todo un cambio de pautas enorme. Hemos pasado de una presencia que había que estar en el hospital o en el centro sanitario, en una presencia física estricta, bueno, pues hemos descubierto que hay nuevas formas de organizarnos y hay nuevas formas de atender al paciente. Y resulta que ahora es la eclosión de la teleasistencia y es la eclosión de la telemedicina. Que en los próximos años asistiremos a una transformación importante y radical del sistema sanitario tal cual lo concebíamos hasta hoy en día, ¿no? Transversalidad. Efectivamente. Y en el ámbito de las TIC, ¿qué cambios se esperan? En el campo de las TIC, el COVID lo que ha supuesto ha sido el gran descubrimiento de las posibilidades de las TIC
de telemedicina, videoconferencia, todo esto se venía hablando hace años. WhatsApp, Google Meet, etcétera, eran aplicaciones que permitían esto, pero bueno, se utilizaban pues eso para relacionarte con la familia cuando iba de viaje al extranjero, cuando estaba ausente. No se utilizaban como instrumentos de trabajo habituales. Y el cambio radical que ha hecho el COVID es que todos estos instrumentos, todas estas herramientas han pasado a ser herramientas de trabajo habitual, ya casi imprescindibles. Todo eso ha hecho recaer un esfuerzo enorme en todos los departamentos TIC. Nosotros, cuando empezó el COVID, tuvimos que dar de alta líneas VPN, 10.000, 15.000, para poder permitir que centros sanitarios y personal pudieran seguir prestando servicio en remoto desde sus casas o desde otras ubicaciones, pero hubo que dar de alta líneas que antes pues no estaba previsto, sencillamente, o no se contemplaba como necesario, porque los puestos de trabajo eran todos presenciales. Bueno, pues personal administrativo que estaba preparando nóminas de los hospitales desde sus casas, etcétera, pues todo eso ha sido posible gracias a las TIC, con lo cual todo este cambio de paradigma y todas estas nuevas conversiones descansan mucho en lo que van a ser las tecnologías de información y comunicación. Ya digo que esto no es milagroso, que esto requiere una infraestructura de comunicaciones potente, que requiere arquitectura, inversión. Y lógicamente esto, mientras que tradicionalmente la inversión pues se canalizaba a lo mejor hacia autopistas, grandes obras, pues y en esto estabais hablando antes de los fondos Next Generation, pues buena parte de todo este tipo de financiación europea va a ir canalizada hacia inversión en sistemas de información y en tecnologías de comunicación. Ese volumen de inversión que se comenta o que se dice desde las instituciones europeas, que van orientadas específicamente a proyectos de transformación digital, con todo lo que ello conlleva, en cuanto a que hay que remodelar aplicaciones y también hay que crear las infraestructuras tecnológicas correspondientes. Todo eso va a requerir una demanda de profesionales muy importante en los próximos años. Estamos en un cambio de paradigma, esa revolución industrial de la que tanto se ha hablado o que se venía hablando, que la revolución industrial, la anterior fue la mecanización, el motor de explosión, y ahora lo que se dice es que vamos hacia otra nueva revolución industrial, pero va a ser la tecnología de información y comunicación. Pues me temo que con el COVID este proceso se acelera y en los próximos años estamos abocados a ello. ¿Qué pasa con los ciberataques? La dependencia de la tecnología tiene sus ventajas, pero tiene también sus inconvenientes, nos hace muy vulnerables. Durante el COVID se aprovechó por parte de muchas entidades poco recomendables multitud de ataques y que afortunadamente no prosperaron, pero los hacen. Dicho esto, pues la dependencia de la tecnología nos obliga a ser especialmente vigilantes en materia de seguridad. El CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, tiene una sección dedicada específicamente, un departamento dedicado específicamente a ciberseguridad, conscientes del riesgo que entraña. Bueno, pues afortunadamente hasta ahora nos vamos librando, no hemos tenido, pero tenemos que ser especialmente vigilantes porque pueden producirse en cualquier momento, evidentemente. Conversábamos antes con Concepción Gamarra y hablábamos de los fondos, estábamos hablando de los fondos Next Generation, y precisamente por ese Next, pues bueno, son proyectos que se hablan a medio largo plazo, porque van a ser inversiones con un carácter inmediato y también pues paulatino. Pero lo que son proyectos inmediatos que pasen por este área, este sector, que nos pueda a lo mejor adelantar, ¿cuáles serían? Yo creo que si tenemos que sentar las bases de una futura transformación digital de la asistencia sanitaria, habrá que ir a proyectos intensivos o orientados específicamente a temas de imagen
imagen digital, a generalizar la utilización de imagen digital en el diagnóstico o para el tratamiento. Es evidente que también el otro gran eje es el tema de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial, yo he visto alguna experiencia de como asistente para la indicación del médico, y lo que plantea es el problema de que esta inteligencia artificial se aplica a patologías concretas, es decir, todavía nos falta un cierto recorrido hasta que sea un asistente completo del facultativo. Lo puede ser en alguna patología concreta, en alguna terapia concreta, pero no es un instrumento habitual. Esa es otra línea de desarrollo, pero esa tiene más recorrido. Yo creo que si queremos abordar una transformación digital, tendremos que ir a proyectos de renovación de infraestructuras TIC, porque evidentemente hay que sentar las bases tecnológicas de todo esto a futuro, y además proyectos sobre todo orientados, yo creo que a imagen y a la ayuda que pueda tener el facultativo, la necesidad de ayuda, pero por la vía de la imagen. Y señor Sánchez Prieto, hablamos de una manera muy a lo grande, muy de todas esas renovaciones, todas esas necesidades, todas esas inversiones. Hablábamos antes también de que los fondos Next Generation no son interminables y sí que son finitos y con una cuantía que, pese a lo abrumadora que parece inicialmente, para todas las expectativas que hay, quizás no es del todo suficiente. Para lo que estamos hablando ahora mismo, realmente, ¿hay financiación? ¿Esa financiación es suficiente? A ver, el COVID nos ha planteado un problema económico importante. Es la primera vez que se para toda la actividad a nivel global y eso ha tenido impacto económico más que evidente. Aparte, la dolorosa pérdida de vidas y todos los problemas que ha conllevado el COVID. Pero desde el punto de vista económico hay una contracción brutal del PIB como no había ocurrido en ocasiones anteriores. Hay que irse a la Gran Guerra y a la famosa gripe española para encontrarse con una situación equiparable. Y esta tampoco lo es porque afortunadamente estamos en paz. Pero dicho esto, uno de los problemas que va a haber desde el punto de vista financiero es la capacidad de gestionar, y eso también tiene que ver con contratación, porque buena parte de estos fondos Next Generation y fondos FEDER, los Next Generation son fondos FEDER y algunos más, algunos convenios además que van a aportar financiación. Yo creo que va a haber financiación suficiente para todos estos proyectos. Lo que ocurre es que plantean un problema de gestión no pequeño, puesto que se van a concentrar en una franja muy concreta del tiempo, lo cual quiere decir, igual que antes comentábamos, escasez de profesionales. Bueno, pues es que va a haber escasez de profesionales informáticos y vamos a necesitar gestores para poder sacar adelante todos estos proyectos. Y eso también va a ser una especie escasa por la concentración de proyectos en una franja de tiempo relativamente reducida, porque los fondos Next Generation están manejando un horizonte temporal muy, muy concreto. Entonces esto nos aboca a un plazo de unos pocos años, media docena de años, lo que es el desarrollo del proyecto y terminarlo, pero son escenarios que se plantean a 7 años, 6 años, con lo cual esta concentración va a ser importante y muy intensa. La ley de contratos. Estamos en el laboratorio de la contratación, hablamos de contratación pública, no entramos al análisis de la norma, porque eso ya queda en un espectro más jurídico y de letrados, pero sí que hablamos de la realidad en este ámbito. A su opinión, ¿la ley de contratos favorece, entorpece? ¿Cuál es la situación para este tipo de proyectos también? La ley de contratos que tenemos, la vigente, la última reforma, la del 17, es una ley muy compleja, 353 artículos, me parece que son, 53 disposiciones adicionales, más un reglamento, es decir, fácil no lo pone a ningún gestor, hay que partir de ahí. La ley de contratos
establece, lógicamente, canales y cauces de contratación. Y nace en un ambiente muy peculiar. La ley de contratos nace, bueno, en medio de las polémicas sobre corrupción, etcétera. Con lo cual yo creo que la redacción de la ley está muy trufada de esa preocupación, entendible y comprensible por otra parte. Pero lo cierto es que la ley de contratos nos plantea, yo por lo que conozco, porque trabajo en hospitales, la multitud de artículos que se manejan o que se necesitan en un hospital y en los volúmenes que se necesita disponer y que hay que comprar, la ley de contratos obliga a licitar todos y cada uno de estos artículos, y eso es un problema. No hay capacidad suficiente con los departamentos de contratación de que se dispone habitualmente para poder abordar una licitación completa, exhaustiva de todo esto, lo cual obliga a que se busque en la vida. Esto plantea el problema. Si tienes que sobrevivir día a día, no tienes tiempo para investigar nuevas posibilidades, no tienes tiempo para poder descubrir nuevas herramientas. Y eso es un hándicap importante. Yo creo que la ley de contratos tiene algunas novedades interesantes, los famosos sistemas dinámicos, pero no veo que estén generalizados, no veo que se estén aplicando. Y yo creo que en determinados productos podrían ser una muy buena solución, pero no veo que haya muchos desarrollos, sobre todo pensando en material sanitario, en fungible sanitario. Yo creo que sistemas dinámicos podrían ser especialmente aplicables, pero no he visto hasta ahora ningún desarrollo en la materia, no me ha llegado ninguna experiencia en ninguna comunidad autónoma al respecto. Y en la opinión de lo que es el conjunto de los profesionales que trabajan en su área, ustedes, una apuesta por la eficiencia en esa contratación, ¿dónde la verían? ¿Dónde la encuadrarían? ¿Se les ocurre? ¿Tienen alguna...? A ver, yo creo que depende también el sistema sanitario del que hablemos, pero en Madrid, por ejemplo, que hay una gran concentración de hospitales, son más de 30 hospitales, es un volumen, 6 millones de habitantes, es un volumen importante. Yo creo que se puede ganar tiempo y se puede ser más eficiente en la contratación, se pueden mejorar las compras, sobre todo compartiendo información. Y buena parte de esta información tiene que ver con la evaluación de productos. Cuando vas a sacar un concurso de un determinado componente, de algún material que necesites, lo primero que tienes que hacer es conocer qué productos hay en el mercado, características, cualidades, qué diferencias hay, qué implicaciones tienen, pues porque unos requieren determinados mantenimientos, otros no. Eso es una labor compleja, que lleva tiempo, que muchas veces no es solo cuestión de un profesional, sino que necesitas echar mano o de un ingeniero que te ayude para poder valorar determinados aspectos, etcétera. Yo creo que sería importante que, por ejemplo, que desde los servicios centrales de salud se canalizara esa información, se compartiera entre todos los departamentos de contratación, porque eso permitiría disponer de una información actualizada, homogénea, evaluada en condiciones, sin sesgos y permitiría tener datos objetivos que pudieran mejorar luego lo que es la licitación, que muchas veces por problemas de desconocimiento o un conocimiento inadecuado de estos materiales, pues son objeto de recurso y de conflictividad. Bueno, conocemos el día a día de la contratación, nos vamos acercando a otras áreas desde el laboratorio de la contratación, como es la suya de las TIC y todo lo que conlleva a nivel de infraestructuras, de la mano de profesionales como Francisco Luis Sánchez Prieto, su director general, que nos ha acompañado hoy. Le voy a pedir que nos traslade, porque nosotros somos mensajeros de conocimiento, pero también nos gusta trasladar buena sintonía, y queremos acercar una felicitación, si les parece, por su parte, a un profesional que a usted le parezca de mención, sencillamente por la cercanía que a lo mejor le haya demostrado a usted en lo que es la transparencia también, en la gestión, y que sea digno de esa felicitación, porque se la haremos llegar. Bueno, pues
me ponéis en un aprieto complicado. Yo estaba en un hospital trabajando hasta enero del 20 y en enero me vine a esta posición actual. Y entonces, claro, en la época del COVID me cayó mucho trabajo, evidentemente, pero me acordaba mucho de mis compañeros del hospital, del Príncipe de Asturias. Y claro, sabía que ellos todavía, si yo lo estaba pasando mal, ellos lo tenían que estar pasando mucho peor y mucho más complicado. Entonces, claro, tengo un recuerdo hacia todos ellos. Si tengo que elegir una persona, y no quiero que ninguno se me moleste, me acuerdo muchísimo de todos, pero bueno. Este compromiso le suele pasar a todo el mundo igual, ¿eh? Supongo entonces, que sí. No. Pero yo quien recuerdo especialmente, una persona que trabajaba conmigo, Carmen Rodríguez, chico, que llevaba los asuntos generales del hospital y sufrió mucho con el COVID. Y la verdad es que es de elogiar el trabajo que hacía. Muy bien. Pues nos quedamos con esa felicitación, la haremos llegar y sobre todo le agradecemos la cercanía, el que haya estado aquí con nosotros, que nos haya explicado en este breve espacio de tiempo muchas cosas que a todos los que nos siguen seguro que le han resultado de muchísimo interés, y le invitamos para que sepa que aquí estamos para lo que sea preciso y que estos micrófonos están abiertos para cuando usted quiera. Seguimos adelante, nos despedimos del señor Sánchez, pero no os vayáis porque aún nos quedan secciones por delante como la Noria y, por supuesto, nuestra píldora de la semana. Hoy con una visita de una profesional como es Milagros Arcocha, vocal del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Madrid, que ya la veo llegar por allí. ¿Quiénes están en la cima? ¿Quiénes no? ¿Quién incumple el valor de la transparencia en su empresa? En la Noria veremos quién sube, quién baja y quién se ha bajado por completo de la atracción. Primera en subir a nuestra Noria del día de hoy es Nadia Calviño. La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos española, Nadia Calviño, confió en que los 27 estados de la Unión Europea suscribirán el acuerdo internacional alcanzado en el seno de la OCDE, tras conocerse las revelaciones de los Pandora Papers sobre las actividades en paraísos fiscales. Aparece también por aquí el chef José Andrés. Ha dejado La Palma después de haber acudido a la isla con su ONG World Central Kitchen para ayudar distribuyendo comida a los voluntarios y fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencias que desde el inicio de la erupción del volcán han venido prestando sus servicios a la población. Pero esta noria también baja para algunos y en este caso de bajada está Pep Guardiola. Su nombre aparece en los llamados Pandora Papers, investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Acabamos ya, a continuación, con nuestra píldora de hoy. Y yo diría que esa píldora tiene mucho de formativa. Y hoy, para comenzar con la píldora de la semana, se me ocurre comenzar con aquella frase del libro La verdad sobre el caso Harry Quebert. Todo el mundo sabe escribir, pero no todo el mundo es escritor. Y es que hoy con nosotros está una protagonista muy especial, autora, como es Milagros Arcocha, vocal del Tribunal Administrativo de Contratos de Madrid. Señora Arcocha, muy buenas tardes y se va acercando media tarde, casi noche. Hola, buenas tardes.
Milagros, muchas gracias por venir, por atendernos y por venir sobre todo a esto, a presentarnos su libro, que le tenemos por aquí y muy gratamente nos lo ha acercado. Todo administración local, contratación pública. Lo que es la amplitud del título va conforme a la amplitud de su paginado. De su extensión, ¿verdad? Efectivamente. Buenas tardes a todos y gracias a vosotros por recibirme aquí. Pues sí, efectivamente, es un libro gordito, es un libro que, si le tengo que presentar de alguna forma, diría que es una obra sobre contratación pública, lo que denominamos una obra generalista, de ahí su extensión, evidentemente. Pero está dirigida principalmente al mundo local. En contratación pública el mundo local tiene muy pocas especialidades, pero precisamente por pocas que tenga hay que ponerlas de manifiesto y este es el motivo de la edición. Entonces, en esta obra, porque no nos ha dado tiempo a leerla, pero sí la hemos ojeado. Y es verdad que es diferente, tiene muchas llamadas, yo creo que a una parte más práctica, sí. Y no solamente sobrevolar en lo teórico. Nosotros somos en el laboratorio muy de aterrizar las cosas en contratación precisamente a lo que es la práctica diaria, la práctica más operativa. ¿Qué podemos encontrar en esta obra y qué diferencia con otras obras similares vamos a encontrar? Pues mira, esta obra, cuando empecé su redacción, me fijé 3 objetivos principales. En primer lugar, que fuera una obra general, que no fuera una monografía sobre ningún tema. Una obra de consulta, no es una obra de lectura por su extensión, es una obra de consulta. Pero lo más importante y la característica principal es que está actualizada a julio de 2021. Pero sobre todo yo quería que fuese una obra práctica. Esa practicidad es que huir del academicismo, huir de ese continuo nombrar sentencias de tribunales antiquísimas, por cierto, que bueno, siguen siendo válidas, pero son antiquísimas. Y sobre todo Tribunal Supremo, Tribunal de Justicia Europea, y bajarnos a la arena de lo que es trabajar. Y la arena de lo que es trabajar lo vemos sobre todo en las resoluciones de los tribunales administrativos, sea el de Madrid, el central o el de cualquier otra autonomía, porque al final son los que verdaderamente están tratando los asuntos, son los que tanto los órganos de contratación como los licitadores tienen que lidiar todos los días y lo importante es saber cuál es su criterio interpretativo, no solamente conocer la norma, sino saber cómo se interpreta esa norma. Hay que tratarse desde un punto de vista práctico y no excesivamente jurídico. Me explico. Un ejemplo. El contrato menor académicamente es un artículo. Sin embargo, es el contrato más utilizado por todos los órganos de contratación. Genera odios y amores en igual forma. Bueno, pues este libro le dedica un capítulo solamente al contrato menor porque merece un capítulo el contrato menor. Así, bueno, pues con otras muchas cuestiones podríamos ir diciendo. Yo espero que este campo tan árido, que es la contratación pública, pues se vea un poquito aliviado con esta obra, que, bueno, pondrá las cosas más fáciles, sobre todo a los licitadores, que también les hace mucha falta, no solo a los órganos de contratación. Las empresas lo tuvieran como libro de consulta y, por supuesto, claro, los órganos de contratación, pues por lo mismo, es un libro de consulta creo que básico. Pero creo que las empresas deberían de empezar también no las grandes empresas que ya lo hacen, sino las pymes, las empresas que empiezan en este mundo, deberían de contar con una obra de este tipo que les ayudará muchísimo. Pues seguro que sí, lo repetimos, del consultor de los ayuntamientos, toda administración local, contratación pública, suscrito por Milagros Arcocha Jiménez. Señora Arcocha, muchas gracias por acercarse a estos micrófonos. Estaremos encantados de recibirla tantas veces como usted quiera. Y bueno, hoy ya terminamos. Le voy a pedir antes de que se vaya, porque así lo hacemos con cada uno de nuestros invitados, si nos puede trasladar una felicitación para un profesional que usted considere que es digno de ella, por su dedicación hacia la transparencia, hacia la buena gestión, al contacto cercano también con las personas con las que en el entorno trabaja, y que usted quiera hacer esa mención. Bueno, pues yo esta mención se la voy a hacer a Elena Hernández Salguero, que ha sido la primera presidenta del Tribunal de Madrid, que además lo formó, lo construyó ella, ya hace 3 años que cesó por término de su mandato, y con la que me une una buena amistad y muchísimo cariño. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber estado ahí, a todos, por haber sintonizado Fórmula Laboratorio nuevamente.
Aquí seguimos y seguiremos informando de la actualidad, en especial de la gestión, de la contratación pública y siempre de la mano, como se puede ir viendo, de los mejores colaboradores que me acompañan y de los profesionales que nos visitan. Soy Mario Ledesma y, como decía, junto a mis colaboradores me despido para encontrarnos en el siguiente programa. Por favor, vivan día a día. Hasta la próxima.